la semana pasada se celebró el Día Mundial para la Prevención del Suicidio. La Organización Mundial de la Salud y el Ministerio de Sanidad dieron datos que estremecen y también propusieron medidas para evitar que se produzcan. Porcentualmente hay más personas que se quitan la vida en los países de altos ingresos. En España lo hacen cerca de 10 personas al día y una de ellas es menor de 25 años. Desde su sede en Ginebra, la Organización Mundial de la Salud recordó que al año se suicidan más personas de las que mueren en guerras o por cáncer. Vemos que hay unas 800.000 muertes por suicidio al año, aproximadamente uno cada 40 segundos a nivel global. Es la segunda causa de muerte en los jóvenes entre 15 y 29 años. Trabajar con los jóvenes en las escuelas, darles las herramientas para superar los problemas y situaciones estresantes, enseñarles mecanismos para afrontar los problemas. El suicidio y también las tentativas de suicidio constituyen uno de los principales problemas de salud pública. La ministra de Sanidad dio datos de nuestro país, donde se quitan la vida 8 personas de cada 100.000, 3.679 fallecidos el año pasado, 10 personas al día, de ellas una menor de 25 años. Que un suicidio individual afecta íntimamente al menos a otras 6 personas. Esto supone que más de 18.000 personas en España cada año podrían sufrir las consecuencias trágicas y traumáticas de vivir un suicidio. En España, el suicidio de menores de 25 años se ha multiplicado por 3 desde 1990. La estrategia del Ministerio tiene varios puntos, entre ellos un teléfono de ayuda. Porque existe evidencia científica de que los teléfonos de ayuda tienen un impacto positivo sobre la urgencia suicida. También promover la formación continua para el adecuado diagnóstico y abordaje de la conducta suicida de los profesionales, así como impulsar el registro de los casos de tentativa de suicidio. Para el debate queda qué deben de hacer los medios de comunicación con un tema del que tradicionalmente no se hablaba. Los medios deben jugar un papel en la prevención con una cobertura responsable, dando información sobre dónde buscar ayuda y sobre cómo superar los problemas. Pues nos sumamos a esa intención, la de dar información pues que esté avalada por personas especialistas, por profesionales. Vamos a pasar a presentar a las personas con las que vamos a hablar de este asunto tan complicado. Saludamos a Acerina Ramos, es psicóloga, es coordinadora del equipo de terapia dialéctico-conductual de Canarias. Acerina, gracias por estar un día más con nosotros. Muchas gracias. Y saludamos también a Natacha Sujanani, es psiquiatra del Hospital de la Candelaria y flamante gerente de ese hospital. Enhorabuena. Muchísimas Natacha, gracias. un placer tenerte Muchísimas con gracias nosotros. por contar conmigo. Y luego podemos saludar también a José Cabrera, es director técnico del Teléfono de la Esperanza. Muy buenos días, José, un placer que esté con nosotros. Muy buenos días, gracias por invitarme. Bueno, pues como vemos son personas que están acostumbradas a hablar de este problema que ha pasado tanto tiempo silenciado y en otra ocasión hablamos con Natacha Sujanani de lo importante que es que se hable de una manera correcta de un problema que es de salud pública. Hay gente que esto de que se le ponga la etiqueta de salud pública no llega a entenderlo. ¿Por qué es un problema de salud pública? Es un problema de salud pública en el momento en el que se convierte en una de las principales causas o la principal causa de muerte no natural en edades comprendidas entre los 15 y los 65 años. Evidentemente, cuando un trastorno o un problema causa más muertes que, por ejemplo, los accidentes de tráfico, estamos hablando de un problema grave de salud pública. Y el problema principal es cómo se silencia. Se silencia por muchas cosas, por el estigma que conlleva la enfermedad mental, porque es verdad que clásicamente se ha hablado a los medios de comunicación que no se nombre el tema, y por supuesto que hay que tener una serie de parámetros y una serie de reglas muy estrictas de cómo abordar el asunto, pero desde luego que tenemos que visibilizar esto que está pasando. Coincide, Acerina, en que es necesario cambiar este paradigma de silencio alrededor de este fenómeno que además abarca no solo a la persona que ha cometido el suicidio, sino a toda su familia, ¿no? Sí, efectivamente. Te diría incluso que abarca a los propios profesionales, parte de
de las medidas que a mí me parecen importantes implantar tiene que ver con entrenar a los profesionales de la salud mental a preguntar sin tapujos, a evaluar sin tapujos si existe el pensamiento, el deseo de quitarse la vida, porque definitivamente si nosotros mismos no evaluamos y hablamos de forma clara, si nosotros mismos también tenemos miedo, pues estamos perpetuando que luego el problema nos estalle en las manos, básicamente. De hecho, nos hacemos eco de uno de los lemas que ponía sobre la mesa la Organización Mundial de la Salud, nada menos, José Cabrera, porque hablaba de que la vacuna contra el suicidio era la comunicación, hablar de ello, que es lo que hablamos con nuestras invitadas, ¿no? Sí, desde luego, ¿no? Tenemos que hablar, cuando uno lo pasa mal necesita compartir, ¿no?, ese dolor con otras personas, y en el caso pues tanto más que otros, porque como dicen mis compañeras, estamos hablando de un tabú, algo que la sociedad pues no hemos manejado bien. No es fácil, ¿no?, entender que hay personas que a lo mejor lo están pasando tan mal como para desear quitarse la vida, y entonces, como están diciendo mis compañeras, tenemos que sacar desde luego el suicidio de las páginas de sucesos y llevarlo a las páginas de salud, ¿no?, y que todas las personas sepan que en un momento dado en su vida o en la vida de las personas cercanas puede ser que estén pasando por una situación de tal angustia que se les pase esta idea por la cabeza, y uno lo que tiene que hacer es hablar, tiene uno que pedir ayuda, tiene uno que compartir con las personas cercanas, con aquellas personas de confianza, y tenemos que hablar de esto porque, como digo, si no, uno lo vive como si fuera uno casi que un bicho raro, y todo lo contrario. Hay muchas personas a las que les sucede y lo que tenemos que hacer es poner los medios para resolver esa situación. Claro, porque una persona que a lo mejor se le haya pasado por un momento malo, por mil circunstancias que se dan en la vida, se le haya cruzado este pensamiento por la cabeza en alguna vez en su vida, a lo mejor jamás se plantea el hecho de decírselo a su pareja, a sus amigos, a sus familiares directos, que eso ha ocurrido. Lo vive además con sensación de vergüenza. Sin embargo, si se sintiera mal, si tuviera un tumor, algo grave, sí que lo comunicaría de manera inmediata, ¿no? Sí, fíjate, porque además parece que la ideación suicida forma parte de algo que tú puedes controlar o que de alguna manera generas voluntariamente, y no. En la mayoría de los casos, la ideación suicida aparece en el contexto de un trastorno mental subyacente, y un trastorno mental es eso, un trastorno mental que, aunque no se pueda ver en una prueba de imagen, es análogo a lo que puede ser un tumor. Y yo creo que lo que decía la compañera Serina es muy importante. A nosotros, bueno, desde que empezamos la rotación en psiquiatría, iniciarnos en este mundo, una de las cosas que nos dejan bien claras es que nunca preguntar por la ideación suicida genera ideación suicida. Es decir, cuando nosotros nos viene un paciente es algo que está comprobado científicamente. Tenemos que preguntarlo porque, al contrario, no genera ideación, alivia la ideación que puede tener ese paciente. Claro. Porque es verdad que es humano que a todos, probablemente a la mayor parte de la población, incluso sin haber tenido trastorno, alguna vez se le ha podido pasar por la cabeza. Cuando ya hay trastorno y esa idea empieza a rumiar y ves que no la puedes sacar fuera, que va a generar miedo, que va a generar estigma, que va a generar tabú, la angustia que genera es mucho peor. Y el silencio al final es lo que acaba atrapando a esa persona y la hace empezar a tomar un camino que podía haberse evitado. Lo que pasa, Serena, es que esto todo supone esa visión de culpa que uno tiene, porque siempre tradicionalmente se ha asociado a la cobardía, el hecho de no afrontar. ¿Cuántas veces hemos oído? No, pues se quitó la vida porque no fue capaz de afrontar ese problema que tenía, podía haber escogido otra salida, podía haber pedido ayuda. Es que no es tan fácil, es que no es tan sencillo como pedir ayuda, como cuando se te rompe el coche, es otra cosa, ¿no? Claro. A mí siempre me gusta mucho pensarlo en términos de habilidades, es decir, la idea de matarse aparece porque es la solución que sustituye una falta de habilidades para resolver ciertos problemas. Y visto de esa manera, en realidad lo que necesitamos es dar las habilidades necesarias para que la idea no tenga sentido. En DBT hablamos de construir vidas que merezcan ser vividas. Si yo estoy teniendo ideación suicida es porque definitivamente en este momento mi vida no tiene la calidad suficiente y no tengo las habilidades para resolver los obstáculos para construir esa vida. Por tanto, es como también quitarle dramatismo al hecho de tener ideación. La ideación no tiene por qué pasar, y de hecho lo vemos en las estadísticas, pese a que la ideación en el primer año es
es un predictor de que puede haber una tentativa, pero tampoco tiene por qué. Mucha ideación al primer año, después del primer año remite. Entonces, si tenemos tratamientos efectivos, si tenemos la atención sanitaria requerida, si formamos a los profesionales para que no traten un tabú, sino que realmente evalúen e intervengamos, podríamos reducir muchísimo las tasas. Claro. Eso yo estoy convencida. Y quería hablar con José Cabrera porque es verdad que la gente que se decide a pedir ayuda muchas veces lo hacen a través del teléfono de la esperanza. Yo no sé qué datos manejan con respecto a aquí en Canarias con llamadas que hayan tenido ese tipo de contenido y cómo se interviene desde el teléfono de la esperanza. José, cuéntenos. Sí, nosotros atendemos todo tipo de problemáticas, ¿no? Y dentro del abanico de situaciones que pueden preocupar a las personas y tener la necesidad de compartirlo con alguien en un momento dado, pues lógicamente la prevención del suicidio es muy importante para nosotros, ¿no? Nosotros el año pasado intervenimos con 5.360 personas y el 14% de esas llamadas tuvieron que ver con prevención del suicidio, ¿no? Personas con crisis depresiva, crisis vital, falta de proyecto vital, angustia, ¿no? Y concretamente en cerca de 200 llamadas sí que podemos hablar de intervención en crisis suicida, ¿no? En esas ocasiones para nosotros es muy importante pues saber que hay alguien que puede necesitar hablar y que nosotros estamos ahí en un momento dado, ¿no? Y es significativo en nuestro caso, en muchas ocasiones empiezan las llamadas con otra problemática, hablando de otra cosa y de repente nos dicen algo así que como yo ya no sé qué se me está pasando por la cabeza. Y entonces, como dicen mis compañeras, es importante ahí pues saber preguntar, poder hablar de esto con tranquilidad, invitar a la persona y la experiencia es que, bueno, ponerle palabra al tema de esa angustia y es un primer paso para encontrar luego otros recursos y otras situaciones que me puedan ayudar. Claro, y es el hecho que narra José Natacha, es que esa llamada puede ser crucial, porque ahí es una llamada de ayuda que no tienen a lo mejor ese reparo, es un teléfono al fin y al cabo, por eso es tan útil y tan importante la labor que hacen desde el teléfono de la esperanza, porque se saltan ese miedo que da hablar cara a cara, a lo mejor con un profesional o con un amigo y sí logran hacer esta llamada de ayuda a través de un teléfono, ¿no? Siempre hablar con un profesional es más fácil al paciente o a la persona que está viviendo esa situación que hablar con alguien cercano. De hecho, muchas veces es preparar al paciente para que lo pueda comunicar de una manera asertiva también al entorno. Y yo creo que de ahí sí que los profesionales podemos valernos de un montón de medios que tenemos hoy en día. Todos tenemos un móvil, todos tenemos acceso a Internet, crear aplicaciones, crear ayudas telemáticas para poder permitir a la persona dar el primer paso y acercarse. Yo creo que tenemos que facilitar a las personas que están teniendo ideación suicida que den el primer paso para ya después entrar en un segundo escalón de intervención, pero el acercamiento, quizás esa accesibilidad al primer escalón es lo que nos está faltando y en lo que tenemos que incidir. De hecho, hemos escuchado a la ministra de Sanidad hablar claramente del problema, denominarlo también junto a la OMS como problema social y hablar de ese plan nacional contra la prevención, o sea, para la prevención del suicidio como algo que debe ponerse en marcha lo antes posible, que deberá contar con la coordinación de las comunidades autónomas, pero que podría contar incluso con un teléfono, con un teléfono de 3 cifras, como ocurre con el caso de la violencia de género. Sí. La verdad es que es muy interesante cuando podemos también observar planes de prevención en otros países para también fijarnos en cuáles son las cosas que han funcionado más, las medidas que más han funcionado. Sabemos, por ejemplo, que alejar a las personas de medios letales es muy importante. En Estados Unidos hubo un programa que tuvo mucho éxito al retrasar en 5 días la compra de un arma de fuego. O sea que simplemente con dejar 5 días una persona podía... Una persona iba a comprar un arma de fuego y decía, bueno, pero te la doy dentro de 5 días. Sí, exactamente. Bueno, simplemente esa medida ha disminuido las muertes por suicidio. Tenemos otros ejemplos como el trato de los medios, como mejoró en Austria muchísimo las muertes por suicidio cuando los medios se hicieron más cuidadosos en no dar detalles, cuando realmente se dio un plan detallado a los medios de cómo tratar el tema. O sea, me parece que dentro de que es muy difícil la investigación en suicidio porque tenemos mucho tabú, entonces todos los datos se nos mezclan,
pero pese a ello hay países, hay medidas que ya tenemos datos de cómo han podido ayudar, ¿no? Con respecto a esto que decías, es muy curioso, pero una de las medidas, leí en un artículo, que también ayudaba un poco a prevenir respecto a los métodos de letalidad, es que los planes de vida, los seguros de vida, tienen un año de carencia para el suicidio. Cubren la muerte al suicidio porque muchas veces la angustia del paciente que se está planteando quitarse de en medio es dejar a su familia cubierta realmente. Claro. Y uno de los pasos que dan es hacerse un seguro de vida. El seguro de vida incluye una carencia de en un año no cubrimos el suicidio y eso está salvando muchas vidas. Claro, son medidas que parecen a lo mejor curiosas, pero que no, que funcionan. Claro, eso también para mí tiene que ver con las medidas protectoras, ¿no? Cómo podemos efectivamente incentivar seguir con vida. A mí me gusta mucho. En parte de los protocolos, una de las preguntas tiene que ver con razones para vivir, ¿no? Entonces, vamos, mediante la entrevista, vamos evaluando y vamos encontrando cuáles son las razones que hacen que esta persona siga con vida. Evidentemente, quien tiene hijos, quien tiene animales a su cargo, son todo como alicientes, ¿no? Alicientes que puedes trabajar clínicamente para ir encontrando que la verdad es que en la próxima semana es mucho mejor llegar al acuerdo de que no nos vamos a quitar la vida, ¿no? Entonces, bueno. Quería hablar con José Cabrera de lo que le parece esa intención del Ministerio de crear también un teléfono, pues como responsable del teléfono de la esperanza. ¿Sería útil que hubiera un teléfono específico para ayudar a estas personas y que la gente lo supiera, conociera ese número? Desde luego que sí, ¿no? Como bien dicen, facilita ese primer contacto. Sabemos que hablar de esto por primera vez cuesta, ¿no? Y cuando tenemos al otro lado a alguien dispuesto a escuchar con tranquilidad, alguien que no me juzga, que no me critica, que entiende de este tema, un servicio que sea anónimo, que sea confidencial, pues puede ayudarnos a dar ese primer paso y que me permita ver que, bueno, que no soy un bicho raro, que me está sucediendo, que tengo un problema y que ahora lo que toca es ponerme en manos de personas que entiendan de esto, en profesionales. Pues yo creo que es una buenísima alternativa, ¿no? En nuestro caso tenemos la peculiaridad de que hacer un teléfono genérico, pues nos llegan muchas situaciones, como decía antes, que a lo mejor les cuesta ponerle el nombre de suicidio, pero sí que la detectamos, ¿no? Por la angustia que está viviendo la persona detrás de otro problema, ¿no? Entonces, creo que es muy útil, creo que tener esa posibilidad de hablar con alguien justo cuando estoy más angustiado, sea la hora que sea del día, sea el día de la semana que sea, pues creo que es un buen arranque y creo que es una iniciativa que nosotros desde luego aplaudiríamos, ¿no? Muy, muy delicado, porque sí, ya un fallecimiento por suicidio es trágico. En un joven es una cosa intolerable, porque ahí sí que se evidencia un fallo de los mecanismos de contención. A un adulto le podemos pedir un poco de contención interna, pero a un adolescente, a un niño, a un menor, los mecanismos de contención externa tienen que ser más grandes y está aumentando el número de tentativas entre los 15, incluso se habla de 12 en algunos estudios, hasta los 30 años y ahí sí hay que hacer un plan específico, yo creo que transdisciplinar, que abarque a distintos estamentos, desde la comunidad educativa, la comunidad familiar, la prevención en salud, porque bueno, un suceso de esto es realmente terrible. Claro, y porque están en un momento muy complicado, los adolescentes sobre todo, y hablaba Natacha que también hay niños más pequeños, pero normalmente la adolescencia es un proceso muy complejo que determinadas vivencias pueden ser experimentadas de una manera mucho más compleja que a lo mejor lo viviría un adulto, que relativiza un poco más, ¿no? Sí, en definitiva, si pensamos en la regulación emocional como una habilidad que vamos adquiriendo y estabilizando a lo largo de la vida, evidentemente un ser humano adolescente está aprendiendo todavía un montón de elementos de cómo se regula emocionalmente, de qué hace con su vergüenza, por ejemplo, ¿no? Tenemos mucho suicidio relacionado con episodios traumáticos de vergüenza. Entonces, claro, es una población más vulnerable, es una población en desarrollo. Y si reciben alguna llamada también, ¿reciben, José Cabrera, de adolescentes o no necesariamente? ¿No es el tipo de población que llama este teléfono de la esperanza?
También recibimos llamadas de adolescentes. No es la población que más usa teléfono de la esperanza, en nuestro caso sobre todo es personas de edad intermedia y luego personas mayores en otro recurso que tenemos, el teléfono de las personas mayores de Canarias, pero también nos llaman personas, ¿no?, en esta franja de edad y sobre todo con un mensaje de no me entienden, ¿no?, en mi entorno no me entienden. Entonces, bueno, estoy completamente de acuerdo, tenemos que mejorar la formación de los profesionales que atendemos a otras personas, sea el ámbito que sea. Urge un plan estatal de prevención del suicidio. Ya va por encima del año y medio que se presentó la iniciativa, patrocinada, por cierto, en el Parlamento por Teléfono de la Esperanza, perdón, y todavía no se ha aprobado algo tan urgente como esto, un problema de salud de primer orden. Y como digo, todos deberíamos de tener más formación sobre cómo acercarnos a este problema, cómo acoger a personas que están pasando por un dolor psicológico intenso y en el caso de los adolescentes con doble razón, ¿no? Tanto las personas en el sector educativo, todas las personas que trabajan en ese ámbito, como los padres, educadores en general, deberíamos de saber cómo escuchar y cómo acompañar a una persona que está pasando por una dificultad en su vida, en este caso desde el punto de vista de un adolescente, que tiene que ver, como dice mi compañera, pues en muchas ocasiones con vergüenza, con otros sentimientos, también con situaciones de acoso que en ocasiones han derivado a la larga en problemáticas de este orden. Y lo que tenemos que saber todas las personas que estamos involucradas en ese entorno es qué hacer en esa situación, ¿no? Con quién hablar, con quién personas de referencia en el centro, en qué entorno podemos compartir para que, como digo, cuando una persona está en una ideación suicida, que lo que está experimentando es como una especie de aislamiento, de separación del resto de la gente, pues romper ese aislamiento, empezar a hablar y encontrar apoyo y situaciones que me puedan ayudar en mi entorno, ¿no? Eso es un poco por donde tendríamos que tirar y con los adolescentes, por supuesto, pues muchísimo más, ¿no? Estamos hablando del teléfono de esperanza, José, nos falta saber el número porque no lo hemos puesto y a lo mejor le interesa a muchas personas. ¿A qué número deberían referirse las personas que quisieran, pues, por lo pronto, pues consultar algo en ese teléfono de la esperanza? Sí, pues nos tienen en el 928 o 922 33 40 50, ¿no? En el 33 40 50 estamos a su disposición 24 horas al día, todos los días del año, y van a encontrar a alguien, como digo, preparado para escuchar, preparado para ofrecer también su hombro en un momento dado, y alguien que me va a ayudar en una situación a lo mejor que puedo estar viviendo con angustia, pues a que yo pueda ver cuáles son las alternativas y con qué otros recursos conectar, ¿no? Sea por esta problemática o por cualquier otra, ¿no? Nos tienen a su disposición, como digo, en el 33 40 50 con el 928 o 922. El mismo teléfono, pero cambiando prefijo, 33 40 50, 33 40 50. Y aquí, pues si no se saben ese teléfono, a lo mejor lo más lógico sería, y lo hablamos con Natacha, llamar al 112, donde también les sabrán decir qué hacer en un momento de desesperación si no conocen este teléfono, ¿no? Efectivamente, si hay un momento de crisis y no se tiene otro recurso, lo principal es llamar al 112, que es el teléfono de emergencias, porque la ideación o la planificación suicida es una emergencia para simplemente decirle al personal de sala, esto se me está pasando por la cabeza, creo que voy a cometer un suicidio, y que desde ahí te enfoquen y te deriven a qué dispositivo debes acudir. Por supuesto, hay psiquiatra de guardia en ambos hospitales grandes, y de alguna manera el personal de sala te podrá dirigir si realmente y dirimir si es una urgencia y es necesaria una intervención de crisis en el acto. Yo creo que lo importante es prevenir. Claro, esa es la clave de toda esta conversación que estamos manteniendo, prevenir desde, pues, los profesionales, los teléfonos, pero luego está las familias, Aselina, que es verdad que a lo mejor pueden haber oído alguna vez esa frase, es que no soporto más, es que lo estoy pasando mal, y a lo mejor no debemos desechar que esto esté pasando a nuestros familiares. No querer verlo no significa que no esté pasando, y a lo mejor deberíamos estar más atentos a alguna señal que se nos envía, ¿no? Sí, si pensamos, por ejemplo, en la ideación de puerta trasera, que es como esa idea más vaga de la verdad es que me encantaría desaparecer por un rato, ¿no? A lo mejor la persona no piensa en matarse, pero sí tiene ganas. Pero sí verbaliza ese tipo de ideas, claro, ¿no? Como, bueno, yo desaparecería. Y no pasaría nada, a lo mejor, si yo me fuera no pasaría nada. Algo así, que a veces se suele decir y no le damos tanta importancia, ¿no? Claro, claro. Volvemos un poco a esta cuestión, ¿no? de cómo en realidad es conducta que nos está indicando que hay un malestar suficientemente intenso como para buscar escapar de él, y necesitamos pues atenderlo. Tenemos muchos mitos
que se han extendido, del tipo la persona que busca suicidarse lo que está buscando es llamar la atención, ¿no? Igual que la persona que se autolesiona. Bueno, la verdad es que tendríamos que analizar realmente cuál es la función de esa conducta, pero en general la función de la conducta no es llamar la atención. Otra cosa es que pueda tener unos beneficios, otro tipo de beneficios en el medio. Pero es que justamente si una persona, es como decirte, si yo estoy herida, tengo una herida, la verdad es que lo que sí necesito es que se me atienda y se me ayude a curar la herida. Lo menos que necesito es que se me deje que la herida ya se curará, ¿no? Entonces, son todo como, digamos que para mí el suicidio es un poco un buen indicador del bienestar global de una sociedad. A más tasa de suicidio, más malestar existe en la sociedad. Da igual que sea yo quien estoy pensando en matarme, que sea mi vecino. Es un problema que nos afecta a todos y que de hecho vemos en el caso de los adolescentes cómo se propaga. O sea, que yo sepa que alguien de mi círculo se ha suicidado aumenta el riesgo de que yo me suicide 15 veces, o sea, imagínate. Claro. Entonces, de hecho, disculpa que te interrumpa, hace nada se generó una polémica enorme en cuenta de una serie que ve muchos adolescentes que hablaba del suicidio de otra adolescente y por parte de los profesionales había mucho dilema de si se debían verlo a los adolescentes, porque sí que hablaba de cómo cometió el suicidio, bueno, esa era la clave de la trama. En este caso, ese es un tema que se está poniendo de moda incluso para series adolescentes. Sí, realmente yo creo que hay que tener mucho cuidado porque sí que en los adolescentes está la particularidad de que las habilidades no están del todo desarrolladas, no hay tantos elementos de contención interna y yo creo que hay que tener mucho cuidado y filtrar mucho con el tema de los adolescentes, cómo se presentan determinados tipos de contenido, ¿no? Y sobre todo valernos de las series, valernos de las tecnologías, las nuevas tecnologías de la información y la comunicación para poder llegar a la prevención, no a provocar, sino sabemos que por ahí podemos entrar a los jóvenes, pues quizás meter ahí unas políticas de prevención que sean importantes. Y animar, casi ya estamos terminando, José, a que cualquier persona que pueda sentirse en un momento dado pues desorientada, que tiene la opción de los profesionales que les atienden en el teléfono de la esperanza, ¿verdad? Sí, y tienen los profesionales que tenemos en los servicios públicos también. Uno debería de hablar con su médico si le está ocurriendo esta situación. Puede llamarnos a nosotros si tiene un problema, una angustia que le esté molestando en ese momento. Y desde luego, si la situación es crítica, pues llamar al 112, tal y como nosotros hacemos cuando derivamos a alguna persona que está en esta situación ya, digamos, con la ideación ya sobre la mesa, ¿no? Antes estábamos hablando de las familias también y creo que sería muy importante que todos tomemos conciencia de que, como estaba diciendo mi compañera, que uno no hace esto como una llamada de atención, si acaso como una llamada de ayuda, ¿no? Y que la actitud debe ser del entorno una actitud no de reproche, de sermón, porque fíjate que es alguien que lo está pasando tan mal y encima vamos nosotros y le sermoneamos o pensamos que lo está haciendo por esto y por lo otro, cuando es alguien que necesita que nos paremos, que nos sentemos, que hablemos de esto y como digo, como decíamos, pues nos pongamos en manos de profesionales y pedamos ayuda para solventar esta situación, ¿no? Desde luego, desde el reproche, desde el sermón o desde la ocultación no resolvemos este problema, ¿no? Y es una tragedia porque hay familias que pierden a un ser querido por algo tan doloroso como el suicidio y por este tabú terminan por callárselo, por guardarlo y en una especie de conspiración de silencio alrededor de este tema que hace que seamos todos un poco más vulnerables de lo que éramos antes, ¿no? Una vez que ha sucedido, ¿no? Entonces el mensaje sería de comprensión hacia personas que lo están pasando tan mal como para llegar a pensar en esto, que uno no es un bicho raro por esto, sino todo lo contrario, es alguien que lo está pasando mal y que lo que necesita es ayuda y necesita hablar y pedir ayuda a las personas del entorno, a recursos públicos, al teléfono de la esperanza o a cualquier otro dispositivo en el cual me pueda apoyar en una situación de dificultad, ¿no? Bueno, pues sí, para terminar ya, sí, por supuesto. Sí, que lo principal es que la persona que está teniendo esta ideación, que está teniendo algún trastorno mental secundario, que tiene una disminución del estado de ánimo, acuda a comunicárselo a su médico de atención primaria en primera instancia, que sabrá atenderlo y sabrá derivarlo. Está, como dice el compañero, el teléfono de la esperanza.
si requiere un primer acercamiento desde parte del anonimato. Y ya si estamos en una situación de alta crisis, con un alto riesgo de noche, cuando no hay otros medios y el suceso puede ser inminente, coger el teléfono y llamar al 112. Bueno, pues así vamos a terminar hoy con esa llamada, sobre todo a pedir ayuda, y a que de esto se puede y se debe hablar y recurrir siempre a los profesionales. Vamos a dar las gracias a Serina Ramos, un placer. Hasta la próxima. Natacha Sujanari, un placer también. Muchísimas y a José Cabrera, gracias a los tres. Buenos días. Muchas gracias, buen día.